Jacob tuvo 12 hijos, pero su preferido era José. Un día, Jacob envió a José a revisar el trabajo de sus hermanos que estaban en el campo. Los hermanos de José sentían envidia de él y cuando lo vieron venir, lo atacaron y lo echaron a un pozo. Luego vendieron a su hermano como esclavo, tomaron su abrigo, lo cubrieron con sangre de cabra y se lo mostraron a su padre para hacerle creer que un animal salvaje había matado a José. Poco después, José fue vendido a un oficial militar en Egipto como siervo. Dios ayudó a José a hacer un gran trabajo y el oficial estaba muy contento con él. José era muy apuesto y la esposa del oficial intentaba seducirlo día tras día. Un día, presionó tanto a José que él tuvo que huir de la casa dejando su abrigo. Ella les dijo a todos que él había intentado abusar de ella. El oficial estaba furioso y puso a José en la cárcel. Una vez más, Dios ayudó a José en todo lo que hacía y eventualmente fue puesto a cargo de todos los prisioneros. José tenía una habilidad especial para interpretar los sueños de las personas. Un día, Faraón, el rey de Egipto, le pidió a José que interpretara uno de sus sueños. Él soñó que 7 vacas gordas eran comidas por 7 vacas flacas y 7 espigas de trigo sano eran comidas por 7 espigas de trigo seco. Dios ayudó a José a interpretar el sueño. Egipto tendría 7 años de buenas cosechas, seguidos por 7 años de hambre. Faraón estaba impresionado y puso a José como segundo a cargo en Egipto. Durante los años de hambre, los hermanos de José fueron a Egipto a buscar comida. Cuando llegaron vieron a José, pero no lo reconocieron inmediatamente. Cuando José finalmente les dijo quién era él, ellos lloraron arrepentidos por lo que habían hecho. Finalmente fueron por su padre Jacob y lo llevaron a Egipto. José cuidó a toda su familia y les dio propiedades y la mejor parte de la tierra donde vivieron por el resto de sus vidas. Aquí en la pared tenemos las 31 fotos o 31 dibujos en que estamos basando la historia. Yo le aconsejo que usted antes o después del culto venga a mirarlo y vaya haciéndose un examen que va aprendiendo. La primera foto que está allá es la de la manzana. Hablamos del capítulo 1 que es la creación, ¿verdad? El primer acto de la creación. Dijimos que era Dios crea todo y todo es bueno. El segundo acto, el pecado entra y todo se rompe. Y el tercer acto era Dios promete el rescate, todo estará bien. Entonces todo eso ocurre con el fruto, el dibujo del fruto. La segunda foto que la tenemos aquí era que Dios escoge un pueblo. Y Dios lo escoge a través de un hombre. Y ese hombre se llama Abraham y su esposa se llama Sara. Y el hijo que tuvieron, Isaac, ¿verdad? Esa fue la historia de la semana pasada. ¿Cuántos leyeron ya el capítulo 3? Levanten la mano. A ver, por aquí, por acá. Ok, hay algunos ahí que cuando pregunto se ponen a buscar las llaves, se ponen a buscar los anteojos y como no se escucha, padre. Bueno, yo les recomiendo que se disciplinen. Fíjese que el capítulo de hoy tiene 12 páginas. Son 2 páginas por día, con un día de descanso sin leer. No es mucho leer. Les animo. Tome su historia cada día, le hace 2 páginas y descanse un día. Ahora, el capítulo que viene, el capítulo 4, está más difícil porque son 13 páginas. Entonces van a tener que leer 2 diarias y el día que descansan van a tener que hacer un gran sacrificio y leerse 1 página. ¿Qué les parece? Hacemos el compromiso, hacemos el esfuerzo. Las personas que están llegando por primera vez aquí a la iglesia, hablen conmigo. Si no tienen el libro, y yo les animo, hagan un compromiso. Mire, son 31 semanas para ir por toda la Biblia y al final de estas 31 semanas ustedes van a saber la historia de Dios que se conecta con nuestra historia. Dios eligió a un hombre la semana pasada que se llamaba Abraham y yo les he estado hablando y me voy a tener un ratito a hablar de esto que significa la historia superior y la historia
inferior. Lo puse esto porque lo encontré en inglés y la mayoría de ustedes entiende inglés, lo vamos a explicar. Hemos estado diciendo que está la historia superior o el guión principal arriba, el propósito de Dios. Y aquí abajo está la historia inferior, que es la historia secundaria o la historia humana, la historia nuestra. Arriba dice que es la realidad de Dios. La historia superior es lo que Dios tiene en sus planes. Abajo, mi historia personal, es nuestra realidad material. En la historia superior hay un objetivo, el objetivo de Dios, de tener una familia, de muchos hijos que le alaben y que vivan con Él por la eternidad, ese es el objetivo. Ahora, aquí abajo, en mi historia personal, yo soy el sujeto o lo subjetivo, lo mío, lo que me pasa a mí. Pero aquí hay dos palabras muy interesantes que quiero que ustedes entiendan. Aquí abajo, nosotros medimos el tiempo cronológicamente y a propósito de tiempo, por ejemplo, ahora. Lo que yo voy a hacer aquí en mi iPhone es que yo busco el reloj y busco, aquí abajo hay un stopwatch, se llaman, donde voy a tomar los minutos que predico. Ahí está. Eso es cronológico. Contamos los años, contamos las semanas, cronos, el tiempo humano. Pero arriba, en la historia de Dios, en la historia superior, Él no cuenta el tiempo por horas, segundos o minutos o días o años o milenios. Él tiene un tiempo que se llama kairos. En griego, kairos, y abajo es cronos. Kairos es un tiempo de Dios, es el tiempo de acuerdo a la voluntad de Dios, donde Dios se mueve. El problema es que a veces nosotros queremos que Dios se mueva según mi reloj. Señor, le dijo a Abraham, me dice que voy a tener hijos, pero ya tengo 90 años y mi esposa 80 y tantos. En el cronos nuestro ya no es posible, Señor, te vamos a ayudar con esta muchacha Agar, ¿se acuerdan? Ellos estaban viendo las cosas desde el punto de vista humano, material, en la historia inferior. No se daban cuenta que en la historia superior hay un kairos, un tiempo, pero un tiempo de Dios. Y en ese tiempo era que tenían que esperar, no tiene ninguna relación con el tiempo humano. Siempre preguntémonos entonces, ¿qué es lo que Dios está haciendo en mi vida, en tu vida, en la vida del mundo, en la vida de la iglesia? ¿Cuál es el kairos de Dios en este tiempo, independientemente de los años o de los días? Y hoy entonces vamos a entrar a otra historia, el tercer capítulo, que es la historia de José. José, de esclavo a alto dignatario. Y esta historia se cuenta en Génesis 37. Son 13 capítulos sobre José. José le podríamos poner un sobrenombre. El soñador, el dreamer. En inglés, I have a dream, I have a dream, ¿verdad? El soñador, Martin Luther King Jr., ¿verdad? I have a dream. O también en el encuentro matrimonial hablamos del sueño imposible, soñar, lo imposible soñar. Es mi ideal, la estrella alcanzar, no importa cuán lejos se puede encontrar. Soñadores, ilusos. Lo que tenía José era que tenía sueños. Tenía sueños desde jovencito. El sueño que él tenía era que las estrellas, la luna y el sol se postraban delante de él y que en el campo hacían manojos de trigo. Cada hermano suyo tenía 11 hermanos y se inclinaban ante él. Esos eran los sueños de José. Ahora, la Biblia dice en Génesis 37, versículos 2 y 3, cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bilhá y de Zilpá, que eran concubinas de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. ¿Cómo se dice eso en inglés? Tattletale. Corre, ve y dile, chismoso. ¿Han tenido hermanos así? Que todo lo que uno hace va y le cuentan al papá. Bueno, ahí empezó mal José. Israel, otra cosa mala de esta familia. Israel, o sea, el papá Jacob, ¿se acuerdan que Dios le cambió el nombre a Israel? Jacob. Amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez.
Por eso mandó que le confeccionaran una túnica especial de mangas largas. Aquí hay un problema, aquí hay una familia problemada porque hay favoritismo. ¿Se acuerdan que Jacob era el favorito de su mamá? Y ahora Jacob está haciendo lo mismo y tiene un favoritismo en un hijo. Yo les quiero decir aquí una advertencia, hermano, que las conductas destructivas en una familia se van heredando de generación en generación a menos que usted las acabe y las rompa. ¿Cuál fue el resultado de estas conductas de favoritismos en la familia? Versículo 4 dice, viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Qué triste, ¿no? Una familia numerosa en que un hijo favorecido por el papá, ya los hermanos no lo quieren ni saludar. Yo creo que nosotros tampoco querríamos saludar a un hermano así, ¿verdad? Nos caería mal. ¿Qué se cree verdad? Se cree superior y anda con sueños de grandeza. Había mucha negatividad y crítica en esta familia. Y es triste, hermano, imagínense, José era el penúltimo de 12, pero en su casa vivían 3 madrastras. Y su mamá había muerto. Entonces un hogar, hermano, donde los sueños realmente se rompen. Quizás tú has vivido en un hogar así, donde era difícil, donde había dolor, donde había envidia, donde había enojo, donde habían peleas, donde habían divisiones. Entonces les conté el sueño que tuvo José. Vio que sus hermanos se postraban ante él. Un psicólogo freudiano, no sé, diría, bueno, era su subconsciente, porque como se sentía poco, entonces en sus sueños él se creía mucho. Bueno, independiente, hermano, de cómo fue el sueño, yo te voy a dar un consejo. Si tú sueñas que tus hermanos se postran ante ti, quédate callado, no cuentes el sueño. No te conviene, guárdatelo, porque si no te va a ir mal en la vida. Entonces los hermanos trabajaban, todos los mayores, y José se quedaba en la casa. Y entonces están trabajando los hermanos allá cuidando el ganado. Y el papá le dice a José, ve a ver a tus hermanos y tráeme noticias cómo están. Así que de ahí ya estamos mal. En una familia todos tenemos que trabajar, ¿verdad? No tienen que quedarse unos ahí en la casa a limarse las uñas, a ver tele, al internet, mientras el resto de la familia, como decimos en mi país, para la olla. Trae el dinero para renta, para los seguros del auto, para la cuota de esto, para la luz, para el agua, para todo. No es justo. Pero aquí hay unos trabajando y José en la casa de chismoso. Quiero que abran su libro en la página 25, en el penúltimo párrafo. Se dijeron unos a otros, ahí viene ese soñador. Ahora sí que le llegó la hora. Bueno, ese es el resumen, pero le deben haber dicho un par de maldiciones en mexicano, en chileno, en inglés. Ya, hijo de no sé qué, y el hijito del papá, ahora no está el papito para que le defienda. Vamos a ver cómo le va ahora. Ya, cuando lo vieron al soñador, y luego dice aquí, vamos a matarlo. Ay, hermanos, qué odio tenían esos hermanos. Vamos a matarlo y echarlo en una de estas cisternas. Y diremos que lo devoró un animal salvaje y a ver en qué terminan sus sueños. Ahora, hermanos, escuchen, esto está en la Biblia. Esto no lo estamos inventando nosotros. Y la Biblia sincera habla de rivalidades, habla de divisiones familiares, de rencores. Así que, hermano, usted no necesita ver el show de la señorita Laura. Ni necesita ver José Luis sin censura, por lo que me han contado, ¿verdad? Usted lea la Biblia y va a ver que estas tragedias han ocurrido siempre. Y eso es lo que hicieron. Lo agarraron, le quitaron la ropa, lo metieron a un pozo seco, eso es una cisterna, y ahí lo dejaron tirado. Que al final pasó una caravana de comerciantes que venían de un país a otro y dicen, vendámoselo a esta caravana, y se lo llevaron a Egipto. Y le mintieron al papá, le mandaron la ropa de él manchadas con sangre de un cordero y le dijeron, mira papá la ropa, y el papá se puso a llorar y dijo, ya me lo mató un animal a mi hijo, y estuvo muy triste la situación, muy, muy, muy triste.
¿Y dónde queda este adolescente? Un adolescente de 17 años se va preso, se va a otro país sufriendo una injusticia. Y uno se pregunta, bueno, ¿y es esta la familia que Dios va a usar para bendecir al mundo? ¿Se acuerdan que Dios le prometió a Abraham que a través de su familia iba a bendecir a toda la familia de la tierra? ¿Va a bendecir Dios a esta familia con un muchacho adolescente, un poquito subido de opinión, con los humos en la cabeza y que ahora va esclavo hacia otra tierra? ¿Dios va a bendecir al mundo con esta familia? Quizás tu familia tiene problemas. Quizás tu familia es una familia complicada, una familia, como decimos, disfuncional. ¿Dios podrá bendecir por medio de tu familia? Sí lo puede, porque así lo ha hecho Dios en la historia nuestra, que encaja con su historia superior. Tú no sabes dónde Dios puede llevar a tu familia. La puede llevar a grandes cosas, a grandes bendiciones. Nomás ten confianza, porque Dios se especializa en ese tipo de negocios. Cuando José entonces fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían llevado allá lo revendieron. Ustedes saben que siempre los árabes y los judíos siempre hacen ganancia. Ya lo compraron en $1,000 y lo vendieron allá en 5,000. Ganaron y lo vendieron de esclavo a un señor que se llamaba Potifar, un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de su guardia, o sea que estaba bien metido en las cosas del gobierno. Página 26, y abajo, en el último párrafo, dice así: ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y este lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Hermanos, Dios, en el caos que vivía José, Dios estaba con él. Y la historia superior, el kairos de Dios, estaba conectándose con esta historia inferior, el cronos de José. Lo mismo puede pasar en tu vida, mi querido hermano. En el medio de la tormenta habrá paz. Amén. Confíalo, ¿ya? Aunque nadie pueda entenderlo, pero tú como hijo de Dios tienes que saber que la historia superior se está encajando con tu historia, por muy caótica que ésta se vea. Aunque ande, dice la Biblia, en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esa es la promesa del Señor. Porque aquí hay una trama. Porque pasó de ser el hijo privilegiado, el hijo al que le hicieron una túnica de mangas bien largas y de colores, los tenía todos, ¿verdad? Son de esos hijos que van a comprar al mall, a la tienda más cara. No compran en las Pulgas, ni en las yard sale. No. Los otros 12 que compren allá, pero Josecito, él tenía que tener lo mejor. ¿Y ahora dónde lo tenemos? De esclavo en la casa de un extranjero. La Biblia dice en el capítulo 39, 5 al 7, en la página al final, la 26 al final, dice: por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar. Ok, pero ahora la cosa se pone más interesante todavía en esta historia. Parece telenovela, ¿verdad? Página 27, segundo párrafo. José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Varios nos identificamos con José aquí, ¿verdad? Así lo describe la Biblia: buen físico y atractivo. Después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso: acuéstate conmigo. Durmamos juntos. No tiene nada de malo acostarse con alguien o dormir con alguien. Pero ese es un eufemismo. La palabra hebrea que está usando esta mujer aquí, y el otro día estuve escuchando a un predicador que dijo que son palabras bastante descriptivas, bastante groseras, bastante salidas de la boca de una mujer que se le soltaron las trenzas, una mujer provocativa y perversa.
Ahora, mis queridos hermanos, ¿qué edad tiene ya José a estas alturas? José tiene como 20 años, atractivo, buen mozo, inteligente, soltero, no tiene ningún compromiso sentimental y es un esclavo. Estamos en una situación así, diciendo, Dios ha sido injusto conmigo. Dios no ha sido bueno conmigo. No es justo que yo esté aquí de esclavo y que mis hermanos me hayan vendido y que yo esté sufriendo, pobrecito de mí. Entonces, aquí no hay nadie, nadie me conoce y esta mujer me está ofreciendo todo en bandeja. Entonces, Dios, I'm sorry con excuse me, pero yo no te debo nada, así que a disfrutar aquí con esta mujer, ¿verdad? Esa sería la actitud de muchos de nosotros. Dios, tú me debes. Mis sueños se han roto. Mi vida fue tomada. No soy libre, soy un esclavo. Pero José, dice la Biblia, que no dijo eso, sino que dijo, ¿cómo podría pecar en contra de Dios? José tenía temor de Dios. Eso es lo más importante que un joven tiene que tener. Temor de Dios. Porque cuando se pierde el temor de Dios, se arruina la vida. Final ahí de la página, en el tercer párrafo, dice, y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo. Pero la mujer no se dio por vencida. Hay mujeres perversas, ¿verdad? La Paquita, la del barrio, nos tira a los hombres. Pero ojalá salga un Paquito del barrio que le haga una rata de 2 patas, animal, rastrera. Bueno, todo eso, pero decírselo a una mujer también, porque las mujeres son pérfidas. Hay mujeres malas también. No solamente los hombres son ratas de 2 patas, también hay mujeres que son ratas de 2 patas. Y ella lo acosó y hasta ideó, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Y al final lo acosó tanto que este muchacho salió corriendo y dejó su túnica ahí y ella se hizo la víctima. Pero una cosa hizo bien José. José huyó. Joven, señorita, adulto, los que estén aquí, que hayan sido tentados, ¿cuál es la salida a la tentación? Huir. O si es para el otro lado, para donde sea, pero ¿ya? Huir, correr como alma que se lleva el diablo. Así dicen, ¿verdad? Hay que correr, hay que huir. Si coqueteas, perdiste. Si guiñas el ojo y te quedas un ratito más, perdiste. La solución bíblica para la tentación, especialmente la tentación sexual, es huir, correr, irse lo más rápido posible. Corre. Es lo que escuchó José. Y eso es lo que él hizo. Y ella, pobrecita la víctima, me quiso violar. Lo mandaron preso. Se enojó mucho el dueño ahí, Potifar, el dueño de él, lo metieron preso. Estuvo 10 años en la cárcel injustamente. No había hecho nada para merecérselo. Hermanos, hay casos en que sí, nos merecemos el castigo, nos merecemos la cárcel. Adán y Eva tenían que sufrir, sí, porque comieron del fruto prohibido. Abraham y Sara invitaron a otra mujer al matrimonio para que Abraham tuviera un hijo. Y fue problema, hermanos. Fue problemas, hasta el día de hoy es problemas. Pero no en todos los problemas que sufrimos somos culpables. Por ejemplo, en el caso de José, él no tenía la culpa. Y él está sufriendo por algo que no hizo. Entonces uno se pregunta, ¿y qué es lo que Dios tiene en mente? Señor, esto no es justo. ¿Por qué las personas que no tienen la culpa la pagan? Esto es injusticia. Así que, hermanos, entendemos que hay cosas que sufrimos por nuestra culpa, pero también hay cosas que vamos a sufrir aunque no tengamos la culpa. Lo importante es esto, la página 27, abajo, en el penúltimo párrafo dice, pero aún en la cárcel el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel. Ahora nosotros hubiéramos querido que hubiera habido un justo juicio y él no estuviera en la cárcel, estuviera en libertad. Pero para José bastaba con que Dios estaba con él. Hermanos, si Dios está contigo, no importa donde tú estés. Si estás en el hospital
Claro, humanamente, ¿verdad? En el cronos, la historia inferior. Qué difícil estar en el hospital y ahí nos estamos dando vueltas en la cama y que la comida no me gusta y que a cada rato me toman la presión y que el termómetro y todas esas cosas, ¿verdad? Ok, el cronos. Pero si en el kairos de Dios, Dios está contigo, no importa que estés en el hospital. Si estás en la cárcel y Dios está contigo en la cárcel, no importa que estés en la cárcel. Si estás donde estés, si Dios está contigo, estás en el kairos de Dios. No importa cuál sea el cronos. ¿Está hastiado de la situación José? ¿O tú estás hastiado de tu situación? Mira a la presencia de Dios en tu vida y adquiere fuerza. Yo sé que muchos de ustedes están hastiados, están hartos de ciertas situaciones. En el trabajo, por ejemplo, no hayan la hora que los despidan y se vayan a otro trabajo o no saben qué hacer para poder salir de esa situación. Hay algunos de ustedes que están hastiados de una relación sentimental o que se sienten atrapados en un matrimonio. Hay algunos de ustedes que están con mucha tristeza y no saben qué hacer, cómo salir de esa tristeza, de ese problema. Hermano, hermana, Dios está contigo y te mostrará cómo ser fiel aún en las situaciones más difíciles. Porque eso le pasó a José. Pasaron los años. No solamente José era un hombre soñador, sino que también sabía interpretar los sueños. Y le interpretó los sueños al copero del rey, también le interpretó los sueños al panadero del rey y los sueños se cumplieron. Nomás que él le dijo al copero, acuérdate de mí cuando estés afuera libre y para que me saquen de la cárcel. Mano, órale mano, una manito. Y resulta que el copero ni el moño se le venió, quedó libre y se olvidó de José. Pero un día el faraón tuvo un sueño y no sabía cómo interpretarlo. Y ahí se acordó, pero para esto ya habían pasado como otros 10 años. Y mandan a traer entonces a José. Y José le dice al faraón, yo no te puedo interpretar el sueño, pero mi Dios puede. ¿Todavía confiaba en Dios José? Amén. No importa los años injustos en la cárcel, no se había amargado, no salió como el Jean Valjean de Los Miserables, ¿verdad? Que salió todo enojado contra la sociedad, todo indignado y amargado. José todavía confiaba en Dios. Y eso es lo hermoso. Y le dice al faraón, yo no te puedo interpretar el sueño, pero mi Dios sí puede. Y el sueño se trataba de 7 años de prosperidad. Y aquí yo le puse una foto de las vacas, ¿verdad? Porque se habla de las vacas gordas y las vacas flacas. Por eso que el dicho dice, hermano, estoy pasando por las vacas flacas. Dice uno, ¿por qué? Me rebajaron el sueldo, el refrigerador está escuálido, etcétera. Es cuando uno pasa por periodos de sequedad financiera. Y así le iba a pasar a Egipto. Dios le reveló a José lo que tenía que hacerse, porque iban a haber 7 años de mucha prosperidad y luego iban a venir 7 años de hambre o de sequía, vacas flacas. Y entonces Dios le dio la sabiduría a José y le dijo al faraón, mire, yo le recomiendo que estos 7 años de prosperidad guardemos comida, trigo, grano, y luego los otros 7 años empecemos a sacar de lo que hemos ahorrado. Y entonces Dios lo bendijo. Llegó a ser el hombre más poderoso de Egipto después de Faraón. Hermano, Dios quería llenar el mundo de mucha gente. Y para eso llamó a 2 viejitos jubilados, infértiles, Abraham y Sara. Ahora, en su kairos, Dios ahora quiere librar a su pueblo de la extinción. Y elige a un ex esclavo odiado por su familia que acaba de salir de la prisión. Gloria a Dios. Dios, dijimos la semana pasada, elige a las personas más raras e incapaces. Página 29 de la historia, 3er párrafo. Entonces el faraón le dijo, yo soy el faraón, pero nadie en todo Egipto podrá hacer nada sin tu permiso. Se hizo famoso, hermano. Ahora ya tenía 30 años José, era famoso, él fue vendido a los 17, pero a los 30 viene la bendición. Y en toda circunstancia José se mantuvo fiel. ¿Quién lo hubiera creído, hermanos? Que lo que aprendió como mayordomo de Potifar, allá donde la mujer le echó el ojo, ¿verdad?
lo que él aprendió en la cárcel por muchos años encarcelado, administrando prácticamente la cárcel porque era buen mayordomo, era lo que Dios estaba haciendo con él para prepararlo en la vida para que fuera un hombre honrado y un hombre inteligente que salvara a Egipto de la hambruna y a la vez salvara al pueblo, a su familia de Israel, para que no se murieran de hambre. Hay un dicho que dice: la honradez es siempre digna de elogio, aun cuando no reporte utilidad, ni recompensa, ni provecho. Sea honrado, sea honrada, mi querida hermana. Aunque no obtenga privilegio, aunque no lo feliciten, usted siga siendo honrado, porque Jesucristo dijo lo siguiente: el que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. Y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Dios nos prepara de jovencitos para cosas grandes, cosas mayores, pero cuando estamos en lo poco debemos ser fieles y honrados para poder hacerlo también en lo mucho. Así que a José se le confió con gran autoridad. Ahora José está casado, tiene 2 hijos, tiene un gran futuro, y de repente, hermano, en esta historia se le aparecen sus hermanos que vienen de allá de Israel a Egipto a buscar comida. El único lugar del mundo conocido ahí en ese tiempo que tenía comida era Egipto. La única razón por la cual había comida en Egipto era porque el país estaba preparado. Y la única razón por la cual el país estaba preparado era porque José había hecho un plan. Y la única razón por la cual José había hecho un plan era porque el faraón había tenido un sueño. Y la única manera de conocer el sueño del faraón era que José se lo interpretara. Y para que José le interpretara el sueño al faraón, la única manera era que el copero se lo hubiera dicho. Y la única manera que el copero supiera que había un muchacho que le iba a interpretar el sueño era haber estado en la cárcel con José. Y la única manera de que José hubiera estado en la cárcel era que lo hubieran acusado injustamente una mujer. Y la única manera de que esa mujer lo hubiera acusado injustamente era de que su esposo lo hubiera contratado como esclavo. Y la única manera que él hubiera sido contratado como esclavo era que hubiera sido vendido como esclavo. Y la única manera que hubiera sido vendido como esclavo era que sus hermanos lo odiaran y lo hubieran vendido como esclavo. Y la única manera que sus hermanos lo odiaran era que su padre tuviera favoritismo sobre él. Y la única manera que su padre hubiera tenido favoritismo sobre él hubiera sido que él hubiera sido el hijo de la esposa favorita que se le murió. Y así sigo, hermano, y no termina. Bueno, sí terminamos hasta Adán y Eva. ¿Qué es lo que le estoy queriendo decir, hermano? Dios está en cada circunstancia de tu vida. Por muy malas que parecieran ser, Dios lo tiene todo como en un rompecabezas. Cada pieza cae en su kairos. Aunque mi cronos se desespera, el kairos de Dios actúa en nuestras vidas. Dios está en control, hermanos. Todo encaja. Y ahora, entonces, la historia, usted ya la leyó, está delante de sus hermanos 20 años después y ve a sus hermanos postrados delante de él. Señor, segundo después de Faraón, aquí venimos a rogarle que nos venda trigo porque nos estamos muriendo de hambre. ¿Cómo están? Postrados delante de José. Y José, me imagino que ahí sentado en su trono los ve y dice: estos son mis hermanos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, falta uno. Yo soy el 11, falta el 12, que es mi hermano menor. Y entonces se acuerda del sueño. Todos sus hermanos postrados delante de él. Y entonces la historia usted la sabe, ¿verdad? Está muy entretenida la historia, que sí, que no, y que los manda, que les devuelve el dinero, que los culpa. Bueno, al final de todo eso, José redime y perdona a sus hermanos. Dios dice que bendecirá al mundo. Dios dice: a mí nada me detendrá para bendecir al mundo. Ni las deportaciones, ni la cárcel, ni la destrucción de la familia. Ni siquiera cuando te dejan abandonado. José fue abandonado en un hoyo. Yo estoy invisiblemente, dice Dios, e imperceptiblemente restaurando todo lo que se ha roto.
¿Lo crees? Escúchalo con más atención. Dios dice, yo estoy invisiblemente e imperceptiblemente restaurando todo lo que se ha roto. Gloria al Señor. Ahí está Dios, ahí está Dios. Dios es un Dios de redención, no se te olvide nunca. Entonces al final José prueba a sus hermanos, pero al final lo aguanta y los perdona, los bendice. Vea la página 34 de la historia y leamos en el segundo párrafo cuando ya él se descubre y les dice, yo soy José, les declaró a sus hermanos. Y la primera pregunta, ¿vive todavía mi padre? Pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle. No obstante, José insistió, acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió, yo soy José, el hermano de ustedes, a quienes vendieron en Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más, ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar sus vidas. José está entendiendo ahora el kairos de Dios. Dice, después de ya tengo 30 años, tengo más de 30 años, ahora entiendo que Dios me mandó aquí para salvarlos a ustedes. Ahora, la línea final de toda esta historia, quiero que la subrayen ahí en su libro o en su Biblia, está en el capítulo 50, versículo 20, y en la página 36 de la historia, está en la mitad del cuarto párrafo. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Ese es el resumen de la historia. Aunque tu vida sea un enredo, aunque tu vida, mis queridos hermanos, hermanas, sean un caos, tienes que mirar la historia principal de Dios, el kairos, el objetivo que Dios tiene, aunque tu vida sea un enredo. Porque la palabra de Dios dice en Romanos 8, 28, ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Todo se puede reparar, amén. Todo se puede reparar, todo se puede redimir. Dios es el Dios de la vida. La historia de José es una historia tremenda y nos muestra nuestra propia historia. Yo sé que tú y yo nos hemos preguntado muchas veces, ¿por qué, Dios? ¿Por qué? ¿O qué me quieres enseñar en esta situación? Pensemos en Jesús. Jesús vivió 33 años nomás en esta tierra y sufrió una muerte brutal, como nunca en la historia de la humanidad ha habido ese tipo de tortura y ese tipo de muerte como es la muerte en la cruz. Pero Dios lo usó para la salvación de todos. Dice la Biblia que ni la muerte lo pudo vencer a Jesús. Así que nadie está lejos de la mano de Dios. Y mi invitación ahora, al terminar, hermano, este sermón, es que sigue mirando a Dios, trabajando en tu vida y en tus circunstancias. Amén. Yo sé que algunos de ustedes tienen circunstancias difíciles. En este mismo momento, yo le voy a pedir que pase aquí al frente a orar. Usted puede orar en el asiento si gusta, se puede quedar allí sentado o arrodillarse en su asiento, pero creo que es una buena actitud física, nos ayuda para ponernos de pie y caminar y venirnos aquí al frente. Yo le voy a pedir que se arrodille aquí al frente, los que pueden arrodillarse, ¿ya? Mirando hacia el frente y arrodíllese y empiece a decirle, Señor, aquí está mi circunstancia, a lo mejor no entiendo lo que me está pasando, pero te lo dejo aquí, a tus plantas, a ti. Aquí, para ti, déjalo ahí. Vamos a tener un tiempo todos juntos de pasar aquí y ser ministrados por la presencia del Espíritu Santo. Y el que sienta de alguno de ustedes venir a orar por los que están aquí, por favor háganla. Póngase de pie, pase aquí al frente, venga a orar, entréguele su situación, su caos, entréguele su enredo de vida que pudiera tener para que el Señor obre. Gracias, Padre. Gracias por los que están aquí, Señor, con el fin de entregarte a ti.